queremos saludar a esta hora al ex ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Doctor Cárdenas, gracias por atendernos. Muy buenos días, muy agradecido y muy complacido de estar con ustedes. También lo puedo llamar precandidato presidencial, ¿verdad? Pues eso lo dará el tiempo, vamos a esperar un poco el tiempo a ver cómo avanzan las cosas, pero por ahora quedémonos en nuestro oficio de analista, observador y por supuesto una persona dispuesta a estar aportando ideas al debate de nuestro país. Muy bien, en este cubrimiento que desde Red Más Noticias hemos venido haciendo estas protestas, hemos entrevistado a varios de las personas que han salido a las calles. Y ayer me llamaba la atención un testimonio que decía, es que no queremos que haya reforma tributaria, ni la que acabó de retirar el gobierno, ni que haya un nuevo texto. ¿Por qué es necesaria una reforma tributaria, sí o sí, en estos momentos en Colombia? Por dos razones. La primera, porque el país está pasando una crisis muy aguda en términos de pobreza y tenemos que expresar nuestra solidaridad con los sectores más vulnerables de la población, con un apoyo económico por un buen tiempo. Esto no será suficiente solo este año, seguramente tendrá que ser un par de años más y eso va a demandar recursos. Entonces, el primer elemento es la solidaridad. Hay que conseguir recursos de los sectores económicamente hablando más pudientes para apoyar a los sectores más vulnerables de la población. Y segundo, porque el país tiene que empezar a reducir su déficit fiscal, porque de lo contrario va a perder la calificación que tiene hoy en día, que es una calificación que se conoce como grado de inversión, que le permite a Colombia conseguir financiamiento internacional, sí, y en buenas condiciones, condiciones favorables. Entonces, para preservar el grado de inversión, es necesario reducir el déficit fiscal. Y para eso hacen falta recursos. Entonces yo propongo una reforma que se llama 7 más 7. 7 billones para repotenciar la política social y para ayudarle con un subsidio de 90.000 pesos por mes a cada colombiano que está en condición de pobreza y 7 billones para reducir el déficit fiscal. Esos últimos 7 billones vendrían del sector empresarial que tendría que postergar en el tiempo algunos de los beneficios que le concedió la ley del 2019. Entonces, 7 más 7, 7 billones para la política social, 7 billones para reducir el déficit fiscal. Exministro, pues desmenucemos un poco esa propuesta 7 más 7, porque entonces esos primeros 7 millones saldrían entonces de unas personas que tienen la mayor capacidad económica, es decir, que se afectaría su impuesto al patrimonio, impuesto a los dividendos y las reducciones en las rentas exentas. Pero cuando usted dice que también va a tocar al sector empresarial para conseguir esos recursos, ¿cómo así que entonces no tendrían en cuenta la reforma tributaria de 2019? ¿Cómo sería entonces eso? Bueno, muy bien. Yo soy economista y yo soy de números, pros y contras, sumas y restas. Entonces hablemos de fuentes y usos. Los primeros 7 billones, fuentes y usos. Uso, un subsidio de 90.000 pesos a cada colombiano en condición de pobreza. Hay 21 millones de compatriotas hoy en condición de pobreza. ¿Qué quiere decir eso? Que la plata no les alcanza para las 3 comidas diarias y para pagar un techo. Entonces, el uso está claro, apoyar a 21 millones de personas en condición de pobreza con un subsidio monetario. Quien va saliendo de la pobreza, va saliendo del programa. ¿De dónde vienen esos 7 billones? Impuesto al patrimonio de los colombianos más ricos, que tienen patrimonios superiores a 5.000 millones de pesos. Personas. Segundo, impuesto a los dividendos. Esos son los ingresos que reciben también los colombianos más ricos de las inversiones en acciones que tienen. Tercero, menores rentas exentas. Hoy, producto de una reforma que yo introduje en el año 2016, de cada 100 pesos que devengamos como ingreso a las personas naturales, máximo 40 podemos declararlo como renta exenta. Ese tope habría que bajarlo a algo así como 35%, menos rentas exentas. Eso, sobre todo, implica más impuestos de los colombianos más pudientes económicamente. Esa es la fuente de esos ingresos. Ahora bien, hablemos de los otros 7 billones. Sí. A los empresarios se les dieron unos beneficios, como por ejemplo el que puedan descontar el impuesto de industria y comercio del impuesto de renta. Pongámoslo más sencillo. Un empresario tiene que pagarle a la DIAN el impuesto de renta y le paga al municipio el impuesto de industria y comercio. El beneficio que se le dio es que lo que le paga el municipio en industria y comercio lo descuenta, no lo tiene que pagar del impuesto de renta. Ese es un beneficio pues que el empresariado considera bueno porque le ha ayudado enormemente, pero es algo que tendríamos que postergar en el tiempo unos 2 o 3 años más.
Ahí hay 7 billones de pesos, que también podría sumarse a que la tasa de impuesto de renta de las empresas que se esperaba bajar a 30%, pues no baje a 30% tan rápidamente, se mantenga en 33 o 32%. Ahí hay 7 billones de pesos para ayudar a bajar el déficit fiscal. Y para cerrar todo este paquete, un presupuesto general de la Nación para el 2022 que vuelva a ser lo que era en el año 2019. Es decir, volver al gasto que teníamos antes de la pandemia, con excepción de estos programas sociales a los que he hecho referencia. Que sería una manera de apretarse el cinturón. Sería la mejor manera de apretarse el cinturón, que es volver a donde estaba el gasto en el 2019, porque el presupuesto ha crecido enormemente, y no solo por los gastos de la pandemia, ha crecido porque otros sectores de la economía, otros sectores del gobierno están teniendo más recursos, están gastando más, transporte, el sector defensa, es decir, todos esos gastos tendríamos que sincerarnos y volver a donde estábamos antes de la pandemia, del 2019. Eso, más los ingresos que se recibirían por cuenta de la DIAN, en la medida que el sector empresarial posterga algunos de esos beneficios que se le dieron, nos permitiría reducir el déficit fiscal, asegurar el grado de inversión que a la postre le conviene a los empresarios, porque ese grado de inversión es el que nos permite mantener una confianza por parte de los inversionistas en el exterior. La clase media, doctor Cárdenas, ¿cómo queda en su propuesta? No se toca, se protege la clase media. ¿Cuál fue el error de la reforma que se cayó? Pedir una solidaridad equivocada, solidaridad de la clase media hacia los sectores más pobres del país. La verdad es que la clase media también está pasando dificultades. Entonces, en la medida en que la clase media, que está más o menos en ingresos desde 700.000 pesos hasta 3 millones de pesos, también está en un momento difícil, entonces pues esa solidaridad es una solidaridad que no se puede pedir ahora. Hay que pedir la solidaridad de los ricos con los pobres, no de la clase media con los pobres. Pues doctor Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, ¿y esta propuesta ya se le hizo llegar al gobierno, al presidente Iván Duque? Sí, la publiqué en una columna del diario El Tiempo el sábado pasado, la he estado socializando. 7 más 7, esa es la fórmula, una reforma tributaria que dé 14 billones. 7 billones de los colombianos con mayor capacidad económica y 7 billones de las empresas. No es que le van a aumentar los impuestos, sino simplemente que algunos beneficios que esperaban recibir no se materializan todavía, se postergan en el tiempo. 7 más 7 y 7 billones para reducir el déficit fiscal y 7 billones para repotenciar la política social, para darle ese subsidio de 90.000 pesos a cada colombiano en condición de pobreza. Cada colombiano, no cada familia, cada colombiano. Una familia de 4 personas, un subsidio de 360.000 pesos. Y ese sería el techo, no más de 360.000 pesos por familia para amortiguar esta crisis y para tener con qué comer. Exministro, y rápidamente ya nos queda claro el 7 más 7 antes de despedirlo. ¿Qué opina del nuevo ministro de Hacienda? Me gusta, es una persona que tiene buena acogida, los medios de comunicación lo respetan, es una persona que creo que podrá buscar los consensos que se requieren para este tipo de fórmulas, acercar a las partes, ponerle a esto una dosis de empatía, humanismo, sencillez y pragmatismo. Doctor Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, gracias por atendernos en Redman Noticias. Gracias a ustedes.